Q. Estrategia PASU y estrategia hiperbórea. Ahora bien, la respuesta categórica puede ser puesta en una dimensión más comprensible, así profundizamos un poco sobre las propiedades apuntadas de cada estrategia. Comencemos ante todo por destacar que una estrategia PASU, tal como la que seguían los nativos de la alegoría, se basa fundamentalmente en la noción de territorio, la cual no es más que la intuición del principio del cerco. Este principio, que según hemos explicado es arquetípico, se encuentra en muchas especies animales, especialmente en aves y mamíferos superiores, incorporado como patrón de conducta instintivo. Particularmente notable es el instinto territorial de los primates, quienes, al igual que los homínidos, se encuentran en ramas muy cercanas al tronco filogenético del pasú. Esto demuestra que el animal hombre, el pasú, ha heredado por evolución el principio del cerco, el cual es un arquetipo que inicialmente interviene como patrón instintivo, pero al que luego la razón interpreta y esquematiza en la estructura cultural como principio matemático. Además, está aclarar que algunas corrientes desviadas del racismo hiperbóreo, que desconocen la condición espiritual infinita del Virya y aún el mismo espíritu eterno, no vacilan en apoyarse en la etología y aliarse al evolucionismo darwinista, haciendo el juego de la sinarquía. En su afán por justificar a ultranza el mito de la propiedad privada, estos racistas biologicistas, que ignoran que el espíritu no evoluciona, sino que es perfecto y eterno, motivados por un ingenuo e irritante egoísmo clasista, intentan afirmar una línea que parte del instinto territorial, se concreta con el dominio del territorio, se consolida con el instinto de propiedad, se perpetúa en la familia y la comunidad y conduce finalmente a la nación y al instinto patriótico del nacionalismo. Pues bien, nosotros vamos a ratificar que todo esto es cierto, pero es cierto para el pasú. En efecto, a menos que se padezca una excepcional impureza de sangre, no se dejará de notar que las ideas anteriores hieden a suprafinalidad, a designio, a plan evolutivo, a arquetipos, a jerarquías débicas, en fin, a intención del demiurgo. ¿Y en qué fallan los famosos racismos biologicistas? Respuesta: en la ausencia total del concepto de mística. Por eso la sabiduría hiperbórea aconseja aplicar a todo racismo sospechoso la siguiente pauta crítica. Si el racismo es místico, entonces es hiperbóreo y espiritual. En caso contrario, no lo es. Y quien sustente un racismo sin mística, aunque declame su pureza de sangre, no es más que un vil engañador o un auténtico engañado al servicio de infames oligarquías cuyos fines inconfesables son los mismos que los de la sinarquía judía. Pero estas duras palabras merecen una aclaración. ¿Qué debe entenderse por racismo con mística? Respuesta: el racismo es místico cuando es carismático, pues, según se vio en el artículo El cordón dorado, la mística es una forma determinada por un ser, el carisma. Y el carisma es un agente acausal que conecta a todos los viryas por el hecho de su origen común, por su linaje hiperbóreo, en una vinculación carismática que reconoce un centro o principio en el líder hiperbóreo o Führer, es decir,
en el viria de sangre más pura. La mística genera el hecho natural de la aristocracia de la sangre, la cual no pasa necesariamente por una clase social ni por una casta, salvo que la sociedad esté organizada en base a la estrategia imperio universal de los idas hiperbóreos que se estudiará en la segunda parte. En resumen, si hay líder carismático, hay mística, y si hay mística, hay aristocracia de sangre efectiva, reconocida por el pueblo. Una aristocracia que no requiere ser probada con títulos y blasones, una aristocracia que se nutre del pueblo que la sostiene y que cumple su rol de aglutinar a este carismáticamente, promoviendo la pureza de sangre y la elevación de la miseria material y espiritual en que se encuentra. Por el contrario, si no hay líder, no hay mística, y si no hay mística, no puede haber aristocracia alguna que sea legítima por más títulos que alegue, sino las siniestras oligarquías bastardas de nuestros días, aliadas material y espiritualmente al judaísmo usurero y corruptor. Solo un líder carismático da legitimidad a una aristocracia de la sangre, y solo si hay líder y aristocracia verdadera, es lícito unir sangre y suelo. De aquí surge el derecho hiperbóreo de conquista, que no se basa en la fuerza física, sino en la pureza de sangre, en el derecho espiritual a reinar sobre pueblos degradados y sin mística, quienes han perdido toda autoridad sobre el territorio que ocupan. Sin líder, sin mística, sin aristocracia, el suelo no significa nada, es decir, nada espiritual, nada que apunte a la liberación material del espíritu. En cambio, sin estas condiciones, el suelo significa mucho para el PASU, porque asociado masivamente, republicanamente, democráticamente, puede cumplir mejor el objetivo de su finalidad. Un ejemplo de todo esto nos lo ha brindado recientemente el Führer, cuando legitimó carismáticamente a la única aristocracia de sangre del siglo XX, es decir, a las SS, cuyos miembros, de haber contado con el tiempo suficiente, habrían otorgado un sentido trascendente a la relación del hombre con el suelo, basado en un auténtico racismo hiperbóreo espiritual y no meramente biologicista. No es el caso de repetir aquí temas que están suficientemente desarrollados en otras de nuestras obras, tales como el Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS, pero es bueno recordar un concepto ya anticipado que procede de las teorías de la guerra expuestas en dicha obra. Para el PASU, la guerra es el modo como los arquetipos resuelven sus conflictos. De tal guerra entre arquetipos psicoideos, cuyas manifestaciones en el plano físico envuelven a las especies animales en continuos conflictos que apuntan a la selección natural y a la evolución, parten las observaciones y conclusiones de la etología, asimiladas erróneamente por el racismo materialista y miope. Es que el hecho principal descubierto por la ciencia etológica es rigurosamente verdadero. El pasú es un animal hombre esencialmente territorial, vale decir, uno que acostumbra a elegir territorios, a ocuparlos y a defenderlos, que sabe cómo limitarlos con señales demarcatorias y también cómo reconocer las fronteras de los territorios ajenos. Justamente la principal fuente de conflictos en las comunidades humanas, según afirma la etología, es la violación del espacio territorial, sea individual, sea colectivo, de manera semejante a lo que ocurre en otras especies animales. Esto es cierto, repetimos, porque se trata de ciega lucha entre arquetipos psicoideos, de dialéctica de la naturaleza, de plan evolutivo, de tendencia inteliquial. Pretender elevar este hecho a supremo principio del racismo es pura ceguera y necedad. Pero atrás de tal error del racismo ingenuo se oculta una causa más grave, inherente a las tinieblas cada vez más cerradas del Kali Yuga. Es la ignorancia de la estrategia cero
que los Siddhas y Agarthas llevan adelante para contrarrestar el plan del Demiurgo y de los Siddhas traidores, la cual será expuesta en la segunda parte. Dicha estrategia, que cuenta con la presencia del Graal, se propone dotar a las comunidades de Viryas de los elementos necesarios y suficientes como para que sus líderes carismáticos intenten una purificación conjunta de toda la comunidad racial, transmutando y superando las tendencias animales del Pazu que luchan en la sangre con la herencia del linaje hiperbóreo. Los Siddhas, leales para ello, enseñan las vías secretas de liberación de la sabiduría hiperbórea, entre ellas la vía de la oposición estratégica que venimos examinando. Tales vías permiten a los líderes o a las élites de Viryas despiertos que los secundan en secreto trazar las estrategias hiperbóreas. Entonces, los líderes conducen a los pueblos hacia una mutación biológica que tiene por objeto su elevación espiritual, pero que solo puede darse en el marco de una mística, a menudo declarando la guerra total al enemigo o empleando la guerra como instrumento de purificación sanguínea, como un medio para generar colectivamente la hostilidad esencial que convierte al hombre en héroe. Claro que esta guerra no es ni parecida al conflicto territorial del Pazu y no debe ser confundida, así como la agresividad animal que exhibe el Pazu para defender su territorio no guarda relación con la hostilidad esencial del espíritu, ni se llega a esta por una refinación de aquella, sino todo lo contrario. Ambos tipos de guerra son esencialmente diferentes y opuestos. No podría ser de otra manera, puesto que uno tiende a concretar la entelequia del Pazu, a cumplir con el objetivo macrocósmico de su finalidad, consiguiendo que el espíritu cautivo lo eleve en la escala animal por evolución, y el otro tiende a liberar el espíritu cautivo, con lo cual tan siniestro plan queda definitivamente roto. Ambos conceptos antagónicos de la guerra se derivan de la estrategia Pazu y de la estrategia hiperbórea, pero, y esto no nos cansaremos de afirmarlo, solo con la última, en el marco de una mística, se da el hecho de la raza hiperbórea. El pueblo conjunto a su líder, junto al centro carismático que identifica metafísicamente a los hombres por el origen común en la sangre, por el linaje hiperbóreo. De otro modo, solo hay raza biológica, meras diferencias genéticas de los cromosomas que revelan los planes arquetípicos de cada especie, es decir, la codificación química de un aspecto de los designios ónticos de las especies vivas. La mejor manera de aclarar la diferencia entre ambas estrategias es remitirnos nuevamente al principio del cerco y al símbolo del origen. El Pazu es un animal territorial porque emplea en todos los niveles de su estructura psíquica, racional, cultural y consciente el principio del cerco, a menudo sin reconocerlo abstractamente como tal. El Virya, que hereda la parte biológica del Pazu, cuando está perdido, emplea como al principio del cerco. Por ejemplo, para separar un afuera de un adentro, un fondo de una forma, un continente de un contenido, etc. Y desde luego para cumplir la función territorial, el revier, que consiste en proyectar un signo del cerco y poner sentido en un coto exclusivo, en una región que será ocupada, señalada y defendida. Hasta aquí el Virya perdido no se aparta de las leyes etológicas y de allí la confusión de los racistas biologicistas. Pero el Virya es un ente esencialmente dual, es un ser. En su ser coexiste junto a su naturaleza anímica la manifestación trascendente del espíritu, al yo que refleja en mayor o menor medida al yo infinito. Es decir, en el Virya coexiste una herencia animal y una herencia hiperbórea. Cuando despierta, cuando la vinculación carismática del cordón dorado lo pone en contacto con los Siddhas leales o con un líder y accede a las vías de liberación,
Entonces, el yo infinito se manifiesta en el símbolo del origen, dando lugar al selbst y a la posibilidad de proyectar desde allí al signo del origen sobre el signo del cerco, produciendo un cerco infinito. Nace así la mística hiperbórea, la cual no es más que un cerco infinito con un contenido carismático, un espacio estratégico. El arquémona que produce el Virya como acto de guerra individual es en verdad una mística personal, en tanto que la mística racial es solo el caso general de aquella, la determinación de un arquémona o espacio estratégico para la transmutación y liberación espiritual de toda una comunidad carismática. Y aquí pues la diferencia. El pasú, como cualquier animal territorial, debe defender a muerte el territorio cercado, el cual puede ser atacado y violado desde todo ángulo, puesto que la frontera no es real sino solo la proyección del signo del cerco, es decir, la exteriorización del principio del cerco de un arquetipo de la mente que crea la ilusión de la separación fáctica en la línea fronteriza. El territorio del pasú puede ser así sitiado, concretamente rodeado y circunvalado y efectivamente violado y ocupado por un enemigo, tal como les ocurrió a los nativos de la alegoría con la invasión de los extranjeros hiperbóreos. El pasú o el Virya perdido, si solo cuentan con el principio del cerco, podrán quizás sostener un territorio a pura fuerza, haciendo la guerra según una estrategia pasú espacial y temporal, como por ejemplo en nuestros días la Unión Soviética, pero jamás podrán crear una mística dentro de sus torpes fronteras, más imaginarias que reales. El Virya despierto, en cambio, puede producir un cerco infinito, invulnerable o una mística racial impenetrable, es decir, espacios estratégicos donde es imposible la acción enemiga. Ya mostramos en la alegoría la imposibilidad de sitiar o vulnerar un cerco infinito y ahora es claro por qué vencieron los extranjeros. ¿En qué consiste la diferencia entre la estrategia pasú y la estrategia hiperbórea que afirmaba la respuesta categórica? Los extranjeros dominaron la plaza y derrotaron a los nativos porque ellos disponían de una mística hiperbórea la cual concentraron sobre la muralla para producir el cerco infinito. Los nativos, por su parte, solo deseaban expulsar a los intrusos de su territorio del área considerada como coto exclusivo de su tribu, mas por carecer de mística, por realizar operaciones de guerra con una estrategia pasú basada en el principio del cerco, fueron derrotados por la superioridad estratégica espiritual de los extranjeros. Ellos supieron proteger su espacio estratégico con un cerco infinito invulnerable, y esto es algo que no puede hacer ningún animal territorial, por mucho que le pese a la etología y al racismo biologicista, ni siquiera al pasú, pero sí lo puede hacer el Virya, y lo puede hacer porque el Virya participa del infinito. Para terminar, solo cabe agregar que la estrategia 0 de los Siddhas leales contempla todos los aspectos de la mística racial, vale decir, todos los pasos estratégicos que debe dar necesariamente una comunidad de sangre pura para ir desde la confusión de los Viryas perdidos hasta la transmutación colectiva en Viryas despiertos y Siddhas. Naturalmente, esto supone un enorme caudal de conocimientos que, sin embargo, fue patriotismo completo de nuestros antepasados Cro-Magnon, los supervivientes atlantes padres de la raza blanca. Este pueblo, al que la sabiduría hiperbórea denomina guardianes de la sabiduría lítica, legó una parte de sus conocimientos a los diversos pueblos de la pre-antigüedad que fundaron mezclándose con comunidades pasú también sobrevivientes, con esclavos de la Atlántida y con otras tribus primitivas que encontraron durante su larga travesía que duró milenios. Pero este legado, debido al estado del planeta luego de la Guerra Total Atlante,
no pudo ser transmitido de otra forma que como herencia cultural, la cual naturalmente se fue degradando y perdiendo con el correr del tiempo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a la falsificación de la historia ejecutada por la sinarquía, aún pueden reconocerse grandes trozos de la sabiduría hiperbórea en muchas culturas antiguas, y de eso vamos a hablar en otras partes de este libro como ejemplo clásico. Claro está, se destaca la antiquísima idea del imperio universal, la cual es un símbolo cultural bastante degradado, pero que sin embargo aún representa el proyecto de una mística completa. Aquí lo que nos interesa señalar es que la puesta en práctica de una mística racial incluye una cierta manera esencial de ocupar el territorio, un método en el que intervienen conceptos específicos sobre la función de la agricultura, el trazado de la ciudad y la construcción de murallas de piedra. Muchos pueblos antiguos conocieron esto, tales como los de Mesopotamia, Sumeria y Babilonia, o Egipto, Grecia y Roma, etc. De todos ellos se destacan luminosamente los etruscos y ya en épocas de la era actual los godos y sajones. A estos últimos trataron de destruir Carlomagno y sus descendientes debido a su gran pureza racial y a la fuerza de su mística, la cual no obstante se puso de manifiesto un siglo más tarde cuando Enrique I de Sajonia, el pajarero, levanta su línea de castillos en el este. Pues bien, este conocimiento hiperbóreo que procede de la estrategia cero de los Idas llegó a su más alto nivel en el siglo XX por obra de Heinrich Himmler y su élite de iniciados hiperbóreos de la Orden Negra SS. Himmler, junto con Darré y otros especialistas del Instituto Ahnenerbe, desarrollaron y adaptaron a la cultura actual el concepto de agricultura mágica, el cual se pensaba aplicar en el futuro Estado SS a formarse luego de la Guerra Total en Europa, pero al que se iba a experimentar durante la conquista de Lebensraum en el este, y que la SS denominaba la vía de la oposición estratégica. Lo prueba entre otras la construcción de los KZ, los Concentration Lager o campos de concentración, los cuales estaban diseñados de manera tal que un iniciado hiperbóreo podría en algún momento proyectar el signo del origen sobre su perímetro y producir un cerco infinito, regenerando por transmutación en el área estratégica a los internados, es decir, despertando su linaje dormido, purificando su sangre.